Fin de fiesta. Fernando Martín Iniesta. Si a usted le gusta jugar con sus amigos, querido lector, le damos un consejo: vaya con cuidado y no convierta la ouija en un divertimento de salón. 3 parejas solíamos reunirnos casi todos los fines de semana, quedábamos citados en casa de cualquiera de nosotros, tomábamos unas copas, salíamos a cenar y después nos metíamos a un cine, teatro o sala de fiestas. Formábamos un apretado clan que sostenía sus acciones sobre la base de un aparente respeto mutuo. Todas sus consecuencias, esta profesión que era llorar, contaba con la admiración por mi valor de ambos, mientras la estrechez económica me acosaba constantemente. Ellos ganaban dinero en cantidad y no podían evitar la mala conciencia de obtenerlo, incitando a las gentes a que consumieran lo que no les hacía falta. Mi mala conciencia nacía de no ganarlo, pese a realizar lo que, con pomposas y huecas palabras, llamaban una tarea noble. Creo que, en el fondo, todos nos admirábamos o nos despreciábamos, que, prácticamente, era lo mismo, y este inconfesado y morboso juego nos mantenía unidos, o, acaso, nos complementaba. Lita, la mujer de Andrés y Rosa, vivían con la obsesión de las casas de moda y el desprecio por las boutiques. Adela, mi esposa, durante aquellas largas e interminables conversaciones de las dos mujeres, miraba de reojo sus medias, casi siempre surcidas, y su vestido azul cielo, el único que tenía para salir, comprado hacía 3 temporadas, mientras, y pese a sus esfuerzos por disimular, los ojos se le entristecían. El barniz de intelectualidad con que nos cubríamos nos obligaba a presentarnos como seres privilegiados que habían superado los tabúes sexuales de una sociedad que era el blanco continuo de nuestras críticas y desprecios, ya que nos considerábamos estosfados por una moral convencional y farisaica, ante la que habíamos sabido reaccionar. Estos falsos convencimientos nos devolvían la tranquilidad durante algún tiempo, haciéndonos olvidar aquella mala conciencia de la que no nos podíamos desprender. El juego, morboso en sí, no dejaba de tener sus atractivos, rompía el fantasma de una concepción burguesa de la existencia a la que estábamos abocados irremediablemente. La otra parcela de paz, de solidaridad con las víctimas de la represión, por la que nos creíamos amordazados, la comprábamos adquiriendo pósters y grabados, para ayudar a los presos de la tiranía. De esta manera, cuando dejábamos caer el whisky sobre los cubitos de hielo, el inconfundible sonido nunca nos sonaba atañido de culpa. ¿Qué harías?, preguntó Lita a Andrés, si supieras que te estaba engañando. La pregunta, por inoportuna en aquel momento, estábamos discutiendo dónde iríamos aquella noche, nos hizo soltar a todos ruidosas carcajadas. Fernando Martín Iniesta menos a Andrés, que, cogido de sorpresa y balbuceando, respondió: yo te dejaría que hicieses lo que quisieras, si ese era tu gusto. ¿Ves qué cielo de marido tengo?, afirmó Lita gozosa. Todos volvimos a reír. Mientras te decides a engañarlo, ¿y con quién?, intervino Rosa. Podemos aclarar qué hacemos esta noche. Pues no es mala idea, apostilló Juan. Y decidimos marcharnos a las afueras a cenar, y, después, ir a escuchar música sudamericana, en un pub que acababan de inaugurar. El acuerdo fue unánime. Aquella noche teníamos algo que celebrar. Acababan de editarme un libro, después de interminables vicisitudes, y decidimos no salir y celebrar una pequeña fiesta en casa. Adela estaba gozosa y había preparado una cena fría decorando el saloncito con velas y flores. Aquel dispendio, lo sabíamos, nos obligaría a hacer economías durante algún tiempo. Pero no habíamos dudado en realizarlo. El primero en llegar fue Andrés, y con la delicadeza que le caracterizaba, y pidiendo perdón por haberse atrevido, trajo una botella de whisky con Soledad de 12 años, para colaborar al esplendor de la fiesta. Pese a saber que lo había hecho para ayudarnos, en cierta medida, no era momento de susceptibilidades, y la aceptamos agradecidos. Adela descorchó la botella y nos estábamos sirviendo el primer trago cuando sonó el timbre de la puerta, y, al abrirla, apareció Rosa, radiante, con una tarta monumental. He traído, también, 5 velas. ¿No son 5 libros los que llevas publicados? Sí, le respondí dándole un beso en la mejilla. Gracias. Juan se retrasará un poco, estaba terminando no sé qué en la oficina. ¿Y Lita? ¿Todavía no ha llegado? Está, como siempre, en la peluquería, le aclaró Adela. ¿Dónde vamos siempre? Sí, creo que sí. Entonces, voy a telefonearla. Y acercándose a la mesita donde se encontraba el teléfono,
marcó un número y preguntó por Lita. Cuando se hubo puesto. ¿Te falta mucho? Una media hora, contestó Lita al otro lado del hilo. ¿Llevas el coche? No, interrumpió Andrés, lo he traído yo. Entonces, espera. Mira, estás al lado mismo de la oficina de Juan, le llamaré y que te recoja. Rosa colgó y volvió a marcar el número directo de la oficina de Juan. Próximamente, prosiguió nuestra maestra de ceremonias. Esperamos unos segundos, que resultaron interminables, hasta que la copa giró sobre sí misma, y se encaminó hacia un extremo de la mesa, deteniéndose ante una papeleta. La M, informó Rosa. Después, se detuvo en la A y regresó, nuevamente, hasta el lugar donde se hallaba la T. La copa, imparable, como poseída por una fuerza que, en aquel momento nos parecía incontrolada, siguió su ruta hasta la A, y, sin vacilar, aunque volviendo a dar una vuelta casi total a la mesa, se detuvo, definitivamente, en la R, matar. Pronunció Rosa, alarmada. Un escalofrío nos recorrió a todos. Comprendí que había que romper aquel círculo de sugestión en el que habíamos caído impremeditadamente, y, simulando una carcajada, casi grité, bien. Bien por Rosa. Has sabido hacer una broma perfecta. Yo, os juro, que, tartamudeaba Rosa. Adela se había levantado y encendido las luces, mientras, con falso júbilo, exclamaba, todavía queda una botella de champán en el frigorífico. ¿Os atraviesa con ella? Naturalmente, ninguno nos negamos a aceptar la brillante proposición de mi mujer. Hacía ya rato que habíamos olvidado nuestra invocación al espíritu de Nostradamus. El mueble bar estaba ya casi vacío, y, ante la ausencia a la que habíamos condenado al whisky y al champán, tuvimos que conformarnos con el chinchón. Excepto Adela y yo, los demás estaban casi borrachos. Solamente Andrés, taciturno, se había apartado a un rincón y se sostenía la cabeza con las manos. No dimos importancia a su aislamiento, ya que según nos constaba de reuniones anteriores, Andrés era quien menos resistía la bebida. Lita fue hacia el tocadiscos y lo conectó. Sonó un vals y con grandes gestos, casi a punto de caerse por la borrachera, con voz estropajosa, nos invitó, ¿quién se atreve a sostenerme mientras bailo? Os prometo que, al caballero que se atreva, no le pienso morder. Reims la ocurrencia de Lita. Esta se acercó a Andrés, y le formuló otra vez la invitación. Al no responderle, con los brazos abiertos, y con el grandilocuente gesto de un discurso, carraspeó, ya está dormido. ¿Veis? Os diré algo en secreto. Se duerme. Siempre se duerme, en los momentos trascendentales, y comenzó a sollozar. ¿Qué hago yo con un hombre que se duerme? Decídmelo. ¿Nadie se atreve a bailar conmigo? Juan, dando un traspiés, se levantó y fue hacia Lita. Y la cogió en sus brazos. Yo me atrevo. Ven aquí, mi cielo. Tú eres mi consuelo y mi protección contra las caídas. ¿Verdad, Juan? Y tú no te duermes. Yo sé muy bien que tú no te duermes. Quisimos no dar importancia a la ironía de Lita y le aplaudimos entusiasmados, mientras intentábamos, cogidos de las manos, Adela y yo, soltarlos para que no cayeran. Ninguno de nosotros lo vio levantarse. Cuando nos dimos cuenta, Andrés, esgrimiendo el estilete que Juan me había regalado, nos separó de los que bailaban con un brusco movimiento. Clavó el puñal, una vez y otra, en la espalda de Lita, rasgando, con la carne, el vestido de seda natural negro que llevaba. Juan, espantado, la soltó dejándola caer al suelo. Andrés, frenético, vengador, insaciable, enloquecido, clavaba, con incontenible saña el arma mortal en el cuerpo de la mujer, ante nuestro aterrorizado asombro y nuestra inmovilidad. Un rasgo de luz cruzó por su cerebro, tiró lejos de sí el estilete, y se abrazó al cuerpo muerto de Lita entre sollozos y convulsiones. El horror de Juan, solo le dejaba balbucear, nunca hubo nada entre nosotros. La visita. Martín Antonino. Lejos de importunarla, aquel inesperado visitante le deparaba la oportunidad de no tener que pasar la noche sola y asustada en el frío e inquietante caserón.
Aquel año llovió el día de difuntos a las 6 de la tarde, el autobús 46 paró junto al arcén de la carretera de Toledo y del tan solo descendió una chica con un impermeable amarillo, un agua de plástico rosado y unas botas de agua blancas y negras. Su casa quedaba a unos pocos metros de la parada del autobús y de la carretera. E incluso encharcado, hasta alcanzar la cancela de una vivienda aislada de 2 plantas, con un pequeño jardín marchito rodeado por una verja. No era lo que se llama un chalet, más bien se trataba de una de esas casas sólidas que su dueño construye poco a poco en las afueras, con la intención de tener algún día una vivienda propia en un lugar sano, pero después, el paso de los años y el crecimiento de la ciudad acaban con esas ilusiones. A 20 metros de la casa pasaba ahora la carretera, y su emplazamiento coincidía con una tierra de nadie suburbial, que ni es campo ni ciudad, sino más bien un vertedero donde se alternan los cementerios de coches, los depósitos de chatarra y pequeñas fábricas. O talleres de fachadas sucias. La chica cruzó el jardín, sacó la llave de su bolso. Abrió la puerta de la casa y penetró en ella. En el interior, la humedad era intensa. La había alquilado la mañana de un domingo hacía un par de meses porque quedaba cerca de su nuevo trabajo, creyendo también que podía ser un buen lugar, alejado del tráfago urbano del centro, pero todo eso era pura ilusión. Los días laborales el ruido era continuo a todas horas debido a la proximidad de la carretera y, a veces, cuando hacía viento, llegaban hasta allí olores pestilentes procedentes de no se sabe dónde. Entró encogida de miedo. Los densos nubarrones que cubrían el cielo habían oscurecido prematuramente la tarde, llenando de una penumbra tristona las frías habitaciones de la casa. Para colmo, tenía muy presente la fecha que era, 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, una conmemoración que, desde su niñez, le había producido, a partir del anochecer, una inquietud que rayaba con el miedo. Ella tenía conocimiento de historias de aparecidos, casos singulares, no bien explicados nunca, de la presencia, durante la noche de aquella jornada, de espectros errantes que golpeaban las puertas de los pisos o dejaban oír sus voces en viviendas solitarias, precisamente como la suya. Muy inquieta, encendió todas las luces de la casa y se dispuso a prepararse la cena. Cualquier cosa que encontrase en el frigorífico serviría, no tenía ningún apetito. Tomó un par de huevos y una loncha de bea. Los pasó por la sartén y después se trasladó al comedor. Extendió una servilleta sobre la mesa camilla, colocó los cubiertos, el pan, un vaso de agua. Y trajo el sobrio plato combinado. Puso la televisión. Se emitía un programa aburridísimo, una mesa redonda de intelectuales que hablaban sobre la crisis de algo. Por eso estuvo todo el tiempo pendiente de los crujidos que escuchaba en el pasillo, los rumores de las cañerías en la cocina y ecos diversos, o incluso golpes tenues, que llenaban la casa de murmullos y atemorizaban su espíritu. Además, todo era allí tan desacogedor. Habitaciones grandes con el mobiliario imprescindible, bombillas que colgaban desnudas del techo y baldosas mal asentadas que resonaban al caminar sobre ellas. Mientras cenaba, paulatinamente, fue acrecentándose su inquietud, atenta tan solo a aquellos susurros producidos por todos los rincones de la casa. Quitó la televisión y puso la radio. El tráfico de automóviles por la carretera había disminuido, pero ahora la cruzaban pesados camiones cuyos faros barrían por unos momentos los cristales de las ventanas, proyectando su luz durante unos segundos sobre las paredes de las habitaciones que daban a la calle. La música de la radio, al fondo de la noche, también le producía una zozobra extraña en el silencio de la casa. ¿Quién era capaz de acostarse? A las 12, su sobresalto o su miedo era de tal intensidad que se había quedado paralizada en una butaca, sin atreverse a mover un solo músculo. Entonces oyó chirriar la verja del jardín, pasos por el corto sendero de grava que conducía hasta el edificio y, enseguida, unos golpes tenues, verdaderamente extraños si se tenía en cuenta la hora, aplicados a la puerta. Una oleada de calor ascendió hasta sus sienes. ¿Quién llamaba a su casa tan tarde en una noche como aquella? Durante unos instantes no se movió de la butaca, sobrecogida, y los golpes sobre la puerta volvieron a repetirse. Ahora, quienquiera que fuese, llamaba con cierta impaciencia. Avanzó temerosa por el pasillo, concibiendo la posibilidad de que, al abrir, no hubiese nadie bajo el dintel de la entrada, tan solo la noche, como había oído narrar a propósito de la aparición de ciertos visitantes de ultratumba en la madrugada de difuntos. Dijo,
¿Quién es?, más bien despavorida, y al otro lado de la puerta se oyó una vocecita cascada. Propia de una persona de cierta edad. Abra, señorita, soy Gálvez. ¿Gálvez? ¿Quién era Gálvez? ¿Quién es usted?, preguntó la chica. Soy el dueño de esta casa. Cuando la muchacha abrió, tenía delante de ella a un hombre de unos 60 años, con sombrero, bufanda y abrigo, todo ello de color gris, completamente empapado. Buenas noches, señorita. Es lógico que no me conozca, usted alquiló la casa a través de una agencia. Sí, sí. Recuerdo ahora su nombre por el contrato. Si me lo permite, voy a pasar. Salí esta mañana de Barcelona y al llegar aquí he advertido que me faltaba la cartera con el dinero y toda mi documentación. O bien la he perdido, o me la han robado. Siento molestarla. No me es posible ir a un hotel y... Si mal no recuerdo, en el contrato de arrendamiento que usted ha mencionado hay una cláusula por la cual me reservo una habitación de la casa. La que está al fondo del pasillo. Sí, creo que sí, dijo la chica cuando el hombre ya había pasado al pequeño recibidor, apenas iluminado por una lamparita de pergamino. Jamás la hubiera molestado de no ocurrirme este percance desgraciado. De todos modos, no quisiera ser inoportuno. No, no, de ningún modo. Una especie de distensión general había invadido la agraciada naturaleza de la muchacha, que, lejos de sentirse contrariada por aquella inesperada visita, le deparaba la providencial oportunidad de no pasar la noche sola en el frío caserón. Tan solo la presencia de una persona desconocida en la casa disipaba de pronto todos sus temores. Sintió que le embargaba un repentino buen humor. Bueno, le puedo preparar algo de cena, si usted lo desea, algo caliente, señorita, me tomaría a gusto un consomé calentito. Estoy francamente helado. Mire, toque mis manos. Adela, que así se llamaba la muchacha, no tenía la menor gana de tocar las pequeñas manos de aquel hombre, pero su gesto era tan espontáneo que, por pura cortesía, accedió a su deseo. Por un momento su rostro cambió de expresión. La piel del recién llegado estaba fría, muy fría, no demasiado fría, sino provista de una rara gelidez inusual. Oh. Le encenderé la estufa, dijo mientras eludía aquel contacto con rapidez. Preparó enseguida un caldo de pastilla, y le dio también unos huevos de bacon. Poco después, ambos estaban sentados frente a frente en el comedor. El hombre comía en silencio y Adela intentó enhebrar una conversación de circunstancias. ¡Qué noche! ¿Verdad? Sí, una mala noche. Demasiado mala, diría yo. Volvieron a callarse. En varias ocasiones, el señor Gálvez, que permanecía con la vista clavada en el plato, levantó la cabeza y se quedó mirando fijamente a Adela durante unos segundos, como quien desea decir algo que finalmente se calla. Detenido tal vez por la gravedad de lo que desea expresar o por tratarse de una petición que juzga demasiado comprometida. Sin embargo, cuando con un trozo de pan aprovechaba los últimos restos del plato, volvió a levantar la cabeza y en esta ocasión dijo lo que durante toda la cena había querido comunicar a la muchacha. Señorita, ha habido un accidente aéreo, un trágico accidente aéreo. Alguien muy allegado a mí ha perecido en él y, en fin, no tenía otro lugar donde traerlo. ¿A quién?, dijo la chica espantada. Al cadáver, claro. Ya lo he dispuesto todo. Pronto llegarán los de la funeraria con el ataúd, y calculo que, de madrugada, traerán los restos de esa persona. La chica no supo cómo reaccionar en un primer momento. Iba a protestar vivamente, cuando junto a la puerta de la casa, al otro lado de la verja, oyó el frenazo de un vehículo sobre la gravilla mojada. Deben ser ellos, los de la funeraria, indicó el hombre. Adela se precipitó hacia la ventana. Iluminada por la lejana claridad de las farolas de la carretera, vio una furgoneta negra detenida junto a su casa y a varios hombres que sacaban de ella un enorme ataúd tallado, oscuro, sobre el que salpicaba el aguacero. No. Le advierto que no consentiré que pasen. Eso aquí dentro, exclamó la chica ofuscada por un arrebato de indignación. Señorita, me parece que es inevitable.
No deseo parecer insistente, pero debo recordarle otra vez la cláusula del contrato donde se estipula nítidamente que la habitación del fondo queda a mi disposición. No invadiré sus dominios. El ataúd será colocado en ese cuarto, que cerraré si usted siente reparo ante la vista de esas cosas. ¿No tiene otro sitio donde llevarlo? No, si así fuera, nunca la habría molestado. Para su tranquilidad le diré que no se producirá ninguna escena desagradable, ni vendrá nadie al velatorio o al entierro. La persona fallecida estaba sola en el mundo. Todo será discreto y rápido. Los empleados de la funeraria habían llamado a la puerta. El propio señor Gálvez les franqueó la entrada y, tras las frases identificadoras intercambiadas entre los recién llegados y el hombre que les daba acceso a la casa, ante el horror de Adela, el enorme ataúd penetraba en el recibidor transportado por dos hombres cubiertos con guardapolvos grises. Detrás de ellos venían un par de empleados más, que llevaban en sus manos 4 altos candelabros dorados y otros tantos cirios mortuorios destinados al aderezo de la capilla ardiente. El ataúd, chorreante a causa del agua que le había caído en el trayecto furgoneta-casa, parecía desmesuradamente grande mientras avanzaba por el estrecho pasillo. El señor Gálvez abrió el cerrojo de la habitación, cuyo uso le pertenecía, un cuartucho pequeño y húmedo, sin mobiliario alguno, salvo un camastro situado junto a una pared. Una bombilla de poca potencia le proporcionaba un aspecto luctuoso. Habría que sacar la cama para instalarlo todo decentemente, dijo. Y poco después, ante la mirada atónita de Adela, se produjo en la casa, durante casi media hora, un silencioso trajín de entradas y salidas por la puerta del cuarto desolador, que dieron como resultado, finalmente, un cuadro funerario perfectamente dispuesto. Sobre un soporte que los empleados de las pompas fúnebres habían cubierto con un paño negro, descansaba el féretro abierto, en cada una de sus esquinas se erguían los altos candelabros con los cirios. Y, tras su cabecera, un calado crucifijo de bronce presidía un escenario que, situado en la sordidez de aquella habitación iluminada por una bombilla mortecina, produjo en Adela la sensación más desagradable y desconsoladora que había experimentado en toda su vida. Le rogaría, dijo el dueño de la casa cuando los hombres de la funeraria se habían marchado, que no se acostase. Me sentiría profundamente agradecido si me acompañase en el velatorio. Descuide usted. Yo no puedo acostarme, me moriría de espanto pensando en eso que han colocado ahí, máxime cuando traigan el cadáver y en una noche como esta. Es más, yo le agradecería de usted que no se marchase de la casa en ningún momento. No, no voy a salir. Pasaron al comedor y se sentaron en el tresillo para aguardar la llegada del muerto. Afuera, en los intervalos de silencio que se producían cuando dejaban de pasar camiones, se escuchaba el vasto rumor de una lluvia mansa y constante. Ah, todo el mundo debería casarse, señorita, crear una familia, tener hijos. Ya ve usted la soledad en que acaba la vida de quienes, en sus años jóvenes, no prevén el futuro y optan por una vida desligada de afectos familiares. Es cierto, dijo la chica. Nadie vendrá al entierro de este hombre. Nadie, en todo caso, tal vez le acompañe una sola persona. Es triste acabar de ese modo y en una noche tan infernal. Hubo un momento de silencio que rompió Adela con una pregunta. ¿Ha dicho usted al llegar que venía de Barcelona? Así es. Entonces ha hecho usted el viaje solo para ocuparse del entierro. En realidad, no. En aquel momento, cortando las palabras del ceremonioso señor Gálvez, quedó súbitamente a oscuras toda la casa. A través de la ventana, la despavorida Adela vio como también las farolas de la carretera se habían apagado y tan solo los potentes focos de los camiones, que se proyectaban en la pared del comedor durante unos instantes, iluminaban la noche de borrasca. Al parecer, el apagón afectaba a una amplia zona. Saltando sobre todas las convenciones, Adela se precipitó a tientas sobre el sofá que ocupaba el visitante y, sentándose a su lado, se aferró aterrorizada a su brazo. Por favor, no se separe de mí, dijo, con la voz entrecortada. Tengo mucho miedo, descuide, no lo haré mientras me sea posible. ¿Mientras le sea posible? ¿Qué quiere decir? ¿No oye? Adela, sobrecogida en la oscuridad de la habitación, concentró toda su atención en el oído. Traspasando el sonido de la lluvia, una sirena más o menos lejana parecía aproximarse hacia el lugar que ocupaba la casa.
¿No oye la sirena?, insistió el señor Gálvez. Sí, la oigo. Puede ser una ambulancia o la poli. Sí, ¿a qué se refiere? Es la hora aproximada en que está prevista la llegada del cadáver. Creo que es la ambulancia que lo trae. Sí, escuche, ya ha salido de la carretera y se dirige hacia aquí. Lo lamento de veras. ¿Qué es lo que lamenta?, preguntó Adela cada vez más aterrada, cogida con fuerza al brazo de aquel hombre desconocido, a través de cuya ropa se filtraba una frialdad espantosa. Quiero decir que, pese a su ruego y a la agitación que le embarga, yo debo marcharme. ¿Marcharse? ¿A dónde? No pensará dejarme aquí sola. Es más, le rogaría con todas mis fuerzas que no abandonase la casa durante esta noche. Por lo menos, que el cadáver de un hombre, creo que honesto, no pase sus últimas horas en este mundo sin ningún acompañamiento. ¿Está usted para acompañarle?, casi gimió Adela del todo despavorida. No, desgraciadamente eso resulta imposible, pero, ¿qué dice? ¿Por qué no puede quedarse? La sirena de la ambulancia se había extinguido ante la puerta de la casa en tinieblas. Bajo la lluvia, unos hombres con batas blancas sacaron una camilla cubierta por una sábana. Debajo se adivinaba la forma de un cuerpo inerte. El hombre frío sentado en el sofá, tras unos momentos de silencio, contestó a la pregunta de la chica. Porque el muerto, señorita, soy yo.